Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Bienvenido una vez más. Estamos agradecidos con Dios por la nueva oportunidad que tenemos para meditar en su preciosa palabra, para poder meditar en estos conceptos tan hermosos, tan gloriosos que encontramos en la epístola de San Pablo a los Romanos. Terminábamos el programa anterior diciendo que el éxito en la vida cristiana no depende de seguir normas, sino depende de la relación que nosotros tenemos con Cristo. El énfasis está en conocer, amar y agradar a una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pensemos nuevamente en la relación matrimonial. Hay muchas cosas que el marido debe de hacer, y hay muchas cosas que el marido no tiene que hacer. Hay tareas que el marido debe ejecutar, y hay responsabilidades que él debe llevar a cabo, y hay obligaciones que él debe de cumplir. Pero, ¿por qué es que él hace todas estas cosas? La respuesta es porque él ha decidido amar a una persona, estimado oyente. Él ha decidido amar a su esposa. Él lo hace por amor. Por otro lado, la esposa también hace muchas cosas. Ella prepara las comidas. Ella lava los platos y limpia el piso, lava la ropa, etcétera y etcétera. Pero, pensemos, ¿por qué es que ella hace todas estas cosas? ¿Será porque su esposo le ha dado una larga lista de deberes y no deberes? Absolutamente no. Ella hace todas estas cosas, estimado hermano y estimada hermana, porque está respondiendo al amor de su esposo. La relación matrimonial se basa en el amor y no en la rigidez de una ley. ¿De qué se trata entonces la vida cristiana? La vida cristiana, hermano mío y hermana mía, simplemente es conocer a una persona, amarlo a él, buscarlo a él, agradarlo, honrarlo, obedecerlo, agradecerle a él, gozarse en él, deleitarse, confiar en él, creer en él, hablar con él, hablar a otros acerca de él, permanecer en él, aprender de él. Es disfrutar de su presencia cada día y cada momento. La pregunta importante que debemos hacernos es, al vivir nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo o siguiendo una lista de normas o estamos andando con una persona, disfrutando cada día su presencia? Digo, ¿estamos siguiendo una rutina religiosa legal o estamos caminando con una persona? ¿Estamos ocupados con una religión o estamos conscientes de una nueva relación? Estamos disfrutando de una relación. Romanos capítulo 7, verso 5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, note que el apóstol está hablando de tiempo pasado, está hablando con personas que ya han nacido de nuevo, personas en cuyos corazones y en cuya vida ya se ha efectuado el nuevo nacimiento. Por eso él dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así era nuestro estado. El versículo 4 habla sobre el fruto de la nueva relación en Cristo. Y el versículo 5 habla del fruto que se producía bajo esa antigua relación. Ahora, en unión con Cristo y permaneciendo en Él, podemos llevar fruto para Dios. Esto es la verdad. En la carne, las pasiones pecaminosas eran incitadas.
por la ley, obrando en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, nos dice el verso 5. Y es que, hermano mío y hermana mía, la ley nunca podrá vencer nuestras pasiones, solo puede excitarlas. Romanos capítulo 7, verso 6, nos sigue diciendo: pero ahora estamos libres de la ley. Una vez más llamo su atención a que el apóstol Pablo está hablando con creyentes. No puede venir alguien y leer estos pasajes de las Escrituras y aplicarlos a su vida, a menos de que ya haya venido a Cristo, a menos de que ya haya nacido de nuevo, a menos de que haya creído en el Señor Jesús. El apóstol habla de un antes y de un después, de un antes y de un ahora. Pero ahora, dice el apóstol, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo dice que ya hemos muerto a aquella. Ahora, ¿cuándo es que morimos? Morimos cuando Cristo murió. Pero ahora, dice el apóstol, ahora que estamos en Cristo, hemos sido libertados, somos libres de la ley, por haber muerto a la ley. De modo que sirvamos, vivamos, todo lo que hacemos de hoy en adelante, hagámoslo bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo, no bajo la relación vieja de la letra. La ley, hermanos míos, nunca puede librar a una persona. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la vida de Dios. Debemos de saber y creer el maravilloso hecho de que como creyentes en Cristo Jesús, hemos muerto a la ley y vivimos para Dios. Estábamos en la ley, pero ya no más estamos en la ley. Hemos muerto a la ley, ahora estamos en Cristo. Versículo 7 nos dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. El apóstol dice: bueno, vamos a llegar entonces a la conclusión de que la ley es pecado. En ninguna manera, dice el apóstol. Pero yo no conocí el pecado, dice el apóstol, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, la ley suena como algo horrible. ¿Cuán terrible debe ser la ley que yo necesite ser librado de ella y necesite ser rescatado de ella? Me tiene sujeto, estoy atado. Incita a mis pasiones pecaminosas. La ley parece ser algo muy malo, pero escúcheme, no es algo malo. Pablo corrige esta idea equivocada. La ley es pecado. La ley es algo malo, pecaminoso o malvado. No, en ninguna manera, claro que no, rotundamente no. No debemos de culpar la ley. El verdadero problema no es la ley, estimado oyente. El verdadero problema somos nosotros, es nuestro pecado, es nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7:12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa. Fue santa en la antigüedad, y sigue siendo santa y será siempre santa. La ley, en efecto, es todo lo opuesto al pecado. Tenemos que entender un poco esto. Para esto vamos a usar la ilustración de un espejo. Es como alguien que ve su cara sucia en un espejo. El propósito del espejo, hermano mío, es mostrar a la persona que su cara en realidad está sucia. No es la de limpiar su cara en ninguna manera. El espejo no limpia nuestra cara, pero nos muestra. Al tener la cara sucia, el problema no es del espejo, sino la cara de la persona. El espejo no está sucio en absoluto. El espejo solamente está reflejando la suciedad. El espejo revela lo que hay en la cara.
Por ende, no se puede culpar, digo, al espejo por la cara sucia de la persona que está mirándose en él. La ley no es pecado, pero revela el pecado. Nos muestra cuán pecadores somos. Yo no conocía el pecado, dice el apóstol, no lo podía ver. Pablo ignoraba su propio pecado. Entendamos una vez más usando la ilustración del espejo. Antes de que apareciera el espejo o antes de que nos miráramos en un espejo, la persona pensaba que tenía la cara limpia. Esto es porque no se la podía ver. Tal como el espejo muestra la suciedad, así la ley nos muestra nuestro pecado. Cuando nos miramos en la ley de Dios, nos miramos sumamente pecaminosos. Pablo da un ejemplo específico de cómo la ley revela el pecado. La ilustración que él utiliza es el 10º mandamiento. Él dice, porque tampoco conociera la justicia, si la ley no dijera no codiciarás. Codiciar significa deseo intenso, tener un fuerte deseo por lo que otros tienen. Avaricia, un gran anhelo por lo que pertenece a otro. Y esto es pecado. Romanos 7:8 nos dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Sin la ley no se miraba el pecado. Mas el pecado, el verdadero culpable, tomando ocasión, dice el apóstol, o tomando la oportunidad por el mandamiento, hablando del 10º mandamiento, produjo, causó en mí toda clase de codicia, anhelo, un deseo, una pasión, porque sin la ley, antes de que viniera el mandamiento, dice el apóstol, el pecado estaba muerto. Esto es, estaba inactivo, sin vida, dormido. No mostraba actividad, no se miraba. Meditemos un poco utilizando la ilustración del espejo una vez más. Sin verse en un espejo, la persona no se da cuenta de su cara sucia. Pero cuando se mira al espejo, esa suciedad parece cobrar vida. En realidad siempre había estado ahí, pero no se miraba. No se conocía, la persona no la conocía. Pero llegó a ser consciente de ella, llegó a verla cuando se vio en el espejo. Somos conscientes de ella, podemos ver en nosotros el pecado cuando nos vemos en la ley. El pecado estaba ahí todo el tiempo, pero no lo mirábamos. La palabra de Dios nos dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Este mandamiento es santo, es justo y bueno, nadie tiene que opinar lo contrario. Pero cuando el hombre pecador es confrontado con un mandamiento santo, ¿qué es lo que hace? Normalmente se rebela, se subleva en su contra. Nuestra naturaleza es así. Romanos 7:9 nos dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. No tenía ese espejo, no me podía ver mi rostro, no podía saber cómo estaba. Sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Debemos entender, se activó, pude verlo. Y yo morí, dice el apóstol. Cuando el apóstol habla de un tiempo que estaba sin ley, se refiere al tiempo antes de que Pablo fuese confrontado con la ley de Dios. El pecado revivió, dice el apóstol. El pecado volvió a la vida. Esto debemos entenderlo, como ya dije antes, el pecado se mostró, pude verlo, y entonces yo morí. De improviso me di cuenta de que soy transgresor de la ley, y los transgresores de la ley merecen la muerte. Yo supe mi realidad. En realidad yo estaba muerto, pero no me daba cuenta de ello. Por lo cual la ley es llamada el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Pero entendamos, hermano mío, y en esto quiero ser enfático, que no es la ley la que me trae la muerte, no. No es la ley la que nos trae la muerte y la condenación, sino el pecado.
La ley solamente nos muestra nuestro pecado. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 y versículo 9. Nos dice ahí la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está hablando, hermanos, de aquel suceso cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara y tuvo que poner un velo en su rostro porque brillaba. Ahora, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, hermanos, la ley de Dios convence y mata al pecador. En realidad enseña al pecador su estado de muerte. La ley le dice, tú has pecado y estás muerto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7 y verso 10. Dice el apóstol Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La expresión era para vida, hermanos, nos habla de que las personas pueden tener vida si cumplieran la ley en la totalidad, como lo vemos en pasajes como Mateo, capítulo 19, verso 16 al 17. Nos dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, escuche, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego tenemos a Lucas capítulo 10, verso 25 al 28. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué me tengo que esforzar? ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer? Escuche, verso 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice Jesús a este hombre. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. El mandamiento es para vida. Todo lo que una persona necesita hacer para vivir y para heredar la vida eterna es guardar la ley en su totalidad. Pero tiene que guardarla, digo una vez más, perfectamente, completamente, y tiene que hacerlo así durante todos los días de su vida. El problema, hermano mío y hermana mía, el problema es que nadie, escúcheme, nadie ha podido hacer esto jamás. La verdad es que todos somos pecadores. De modo que la ley nos condena a todos. La ley nos muestra nuestra condenación. Ya llegamos a este mundo en este deplorable estado. No podíamos ver la magnitud del problema, pero la ley nos hace ver la magnitud del problema. La ley me dice, tú has pecado y estás muerto. La ley de Dios nos dice cómo es que debemos de ser para tener vida. Pero nosotros no logramos alcanzar esos parámetros que nos señala la ley. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí me resultó para muerte. Cuando fui confrontado con la ley, dice el apóstol, me di cuenta de mi pecaminosidad. Tuve que enfrentar el horrible castigo de una ley quebrantada. Tuve que aceptar el hecho de que estaba muerto. Eso me mostró la ley. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque el pecado, dice el apóstol, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. ¿Quién es responsable por engañarte y matarte?
¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién es el verdadero engañador y el verdadero homicida? Escúchame, no es la ley, es el pecado. Lo que la ley hace es mostrarte tu estado. El pecado nos engaña. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, verso 13. Nos dice la Escritura: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, escuche, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañador. El pecado también es homicida. Santiago capítulo 1, verso 15. Nos dice la palabra de Dios: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. El pecado tomó ventaja de la ley, se aprovechó de la ley. El pecado es homicida. Vaya ahora conmigo a Romanos capítulo 7, verso 12. El apóstol Pablo sigue diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y yo quiero subrayar esto: la ley fue santa, es santa y seguirá siendo santa. El problema no es la ley. Este versículo es la conclusión de la sección. La conclusión es indicada por las palabras "de manera que", y responde aquí a la pregunta que surgió en el versículo 7. Y es que el problema, hermano mío, como ya lo dije antes, no es la ley. La ley es una imagen perfecta del Dios que la dio. Es santa, justa y buena. Es un excelente espejo. Puede mostrarme mi suciedad, pero no puede limpiarme. La ley, hermano mío, es santa, pero no puede hacerme santo a mí. La ley nunca puede santificar, solo puede mostrarme cuán impío soy. La ley es justa, pero no puede justificarme. La ley es buena, pero no puede hacerme bueno a mí. La ley me muestra que yo necesito un Salvador. Y es aquí, hermanos míos, donde entra en todo su esplendor la gracia de Dios para salvarnos. Todavía vamos a meditar mucho más en todas estas verdades, pero será en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.